Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tardes, noches. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él es digno de suprema adoración. ¿No? Bueno, pues vamos a continuar con la serie del Evangelio de Mateo. El tema que me tocó a mí, el pasaje es Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34, pero hoy voy a dar solamente hasta el versículo 30 y vamos a tener segunda parte, ¿va? Segunda parte. Y como tema o título de la enseñanza, vamos a nombrarla No os afanéis, pero de manera imperativa, con signos de admiración. No os afanéis, ¿sí? Dile que está a tu lado, no os afanéis, y que pasen los niños a su salón. Los niños pueden pasar. Creían que se me había olvidado, ¿ah? Entonces, no os afanéis. Parte uno, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 30. ¿Estamos ahí? Ok, vamos a leer. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vamos a orar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ser expuestos a ella. Te pedimos una vez más que nos des la gracia para poder recibirla, que sea tu espíritu hablando a nuestro corazón, que nuestros pensamientos sean renovados, Señor, que podamos ver como tú ves, Señor, la vida, como nos enseñas, pero sobre todo que nos des la capacidad a través de tu espíritu, la revelación de poder aplicarlo a nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las que debemos de dar respuesta, en las que debemos de crecer, en las que debemos de avanzar. Pero tú sabes, Señor, cómo tratar con los tuyos, con tus hijos. Y nosotros somos tuyos, Señor. Lo creemos y confiamos en tu obra en nosotros. Así que te pedimos, Señor, que tu palabra haga efecto en nuestro corazón y que esta noche, Señor, pueda transformar nuestra vida y nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo estoy convencido que la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas, ¿cierto? Si no, pues, ¿para qué venimos? ¿Verdad? Sí, nos exponemos a la palabra porque creemos que tiene el poder. ¿Se acuerdan esa frase que dijimos mucho en la serie de Viviendo su Palabra? Estamos convencidos que la Biblia es quien dice ser y tiene el poder de hacer lo que dice que hace, ¿no? Estamos convencidos de eso. Y bueno, entrando ya a la enseñanza, manera de introducción, quiero mencionar que es una realidad que vivimos en una generación que nunca había tenido tantos recursos para hacer la vida más sencilla. Y paradójicamente nunca se había vivido con tanta ansiedad y con tanto afán. ¿No? Tenemos aplicaciones que pronostican el clima de toda la semana, bancos que nos permiten revisar nuestras cuentas en segundos, hacer movimientos a través del móvil, seguros para casi cualquier cosa, planes de ahorro, inteligencia artificial, ¿no? Es impresionante lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿no? O sea,
Estamos platicando de algún postre, de alguna, y de repente vas a este aparatito y te dicen 5 pasos para que tus postres sean mejor, ¿no? Hasta te dices, para que no te pases de sal, porque acabas de platicar que te quedó un poquito saladito, ¿no? Y cosas como esas. Esto es una ventana, familia, es una grabadora esto, nos está escuchando, sí. Y bueno, repito, tecnología, ¿no? Que hace unas décadas pareciera o como si fuera ciencia ficción, ¿no? Digo, mis papás de niños, las primeras computadoras que se imaginaron porque lo vieron en las películas del santo, eran en una habitación grandísima, ¿no? Y un montón de foquitos, y le picabas un botón y corrías a otro, y ahora, o sea, esto tiene una capacidad increíble, ¿no? Los equipos móviles. Bueno, sin embargo, las estadísticas sobre la ansiedad, a pesar de todo esto que tenemos, siguen aumentando, ¿no? En cuanto a la ansiedad y el afán, las preocupaciones se han convertido en el idioma universal de nuestra sociedad. Los jóvenes viven ansiosos por su futuro, ¿no? Los padres viven ansiosos por sus hijos. Los empresarios viven ansiosos por la economía, por sus empresas. Los estudiantes viven ansiosos, afanosos por las calificaciones. Los enfermos viven ansiosos por su salud. Sí. Y muchos creyentes, ¿no? Muchas veces vivimos dominados por el temor del mañana. Y es interesante que Jesús nunca dijo que sus discípulos serían exentos del problema. Eso lo hemos platicado, ¿no? Eso está en el paquete. Vivimos en un mundo caído. Sí, es una realidad. El Señor en la Biblia no ves jamás que ni su pueblo, al contrario, de hecho, pero ni su pueblo ni los suyos estarían exentos de problemas, ni tampoco promete una vida cómoda. El Señor nunca prometió ausencia de dificultades, pero sí prometió algo extraordinario. Prometió que aún viviendo en un mundo lleno de incertidumbre, totalmente antagónico a él, caído, sus discípulos podrían vivir con una paz y experimentar una paz que el mundo jamás podrá experimentar ni tener. Sí. Y precisamente de esto trata este pasaje. Sí. Entonces, ahora, dando un poquito de contexto de el versículo, el pasaje que acabamos de leer, estamos aún dentro del Sermón del Monte. Sí. Y este pues no es un sermón cualquiera, de hecho ya lo hemos comentado, nuestros hermanos que hemos estado predicando y han estado predicando a lo largo de toda la serie, se ha recalcado mucho esto, ¿no? No es un sermón cualquiera, ¿no? Algunos teólogos lo consideran como el manifiesto del reino de Dios. De hecho, Mateo, presenta a Jesús como el verdadero rey prometido, y desde el capítulo 1 el Evangelio se ha encargado de demostrar que Jesús es el descendiente de David, el hijo de Abraham, el Mesías esperado, el ungido. Y ahora el rey se ha sentado en un monte enseñando cómo es que viven los ciudadanos de su reino. Sí. De eso se trata, ¿no? El Sermón del Monte. Ahora es importante que observemos algo. Jesús no está diciendo cómo es que una persona puede ganar la salvación, sino está describiendo cómo es que vive alguien cuya vida ya ha sido transformada por Dios, y esto es importante. Entonces, todo el Sermón del Monte responde una sola pregunta: ¿cómo luce una vida gobernada por Dios? Sí. Por eso empieza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque una relación con Dios empieza así, reconociendo nuestra pobreza espiritual. Si nosotros, miren, hay quienes creen tener una relación con el Señor sin ni siquiera pasar por un reconocimiento de pobreza de espíritu. Sí. Y el asunto es que si no empezamos por ahí, por el arrepentimiento y reconocer que no somos nada, sí, que estamos perdidos, que somos unos miserables desgraciados sin el Señor, no podemos empezar una relación plena con Él. Se empieza por ahí. Y es interesante porque Jesús empieza precisamente el sermón diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Porque el reino comienza cuando un hombre reconoce su absoluta bancarrota espiritual. No tengo nada. En mí no hay nada bueno.
Ahora después Jesús habla acerca del carácter, habla del pecado, habla del matrimonio, habla del amor, habla de la oración, habla del ayuno, habla del dinero y finalmente habla acerca de la ansiedad, del afán. Pero note algo maravilloso, no está cambiando el tema, está llevando el mismo argumento a su conclusión. Por eso empieza un por tanto os digo en el versículo 25. Por tanto os digo. Sí. Ahora, esta expresión en el griego literalmente significa por esta razón. ¿Sí? Por esta razón. Es una conclusión lógica. ¿Sí? Es decir, porque donde está vuestro tesoro, también está vuestro corazón. Porque la manera en que ves determina la dirección de toda tu vida. Porque nadie puede servir a dos señores. Por eso, dice, no vivamos afanados. Qué interesante, ¿no? Por tanto, por esta razón lógica, dice, no vivamos afanados. Entonces, lo que está haciendo Jesús es conectar directamente el contexto, el mensaje del dinero, precisamente con el afán y la ansiedad en el corazón. ¿Por qué, familia? Porque ambos revelan el mismo problema. ¿Saben cuál es? La adoración. La adoración. ¿Sí? La ansiedad casi nunca comienza con falta de dinero. La ansiedad y el afán comienza cuando el corazón deja de descansar en Dios. Deja de confiar en el Señor y empieza a confiar precisamente en el dinero. Por eso este pasaje no trata simplemente de emociones, trata de teología. Trata de quién ocupa el trono de nuestro corazón. Y quiero aquí tener mucho cuidado porque cuando hablo acerca de afán y ansiedad, no estoy hablando de una situación médica. ¿Sí? Ese es otro asunto. Estoy hablando acerca del corazón, de los afectos en el corazón. Eso es importante. Ahora, que nuestro pecado nos puede llevar a una condición médica, yo estoy convencido que sí. Pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Ahora, Jesús dijo algo radical, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí la palabra riqueza es bien interesante porque la palabra que se usa aquí es la palabra mamonas, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque esta palabra, o de donde viene también la palabra mamón, no habla solamente de dinero, sino precisamente describe todo aquello en lo que una persona puede depositar su confianza. ¿Sí? Ahora, principalmente, precisamente las riquezas, ¿sí? Pero puede ser alguna casa, puede ser algo, una propiedad como tal, en donde me hace sentir seguro, en donde puedo descansar, ¿sí? Aquello que promete controlar el futuro. Entonces Jesús dice, si tu seguridad está en mamón, vivirás ansioso y afanoso. ¿Por qué? Porque precisamente esto nunca puede garantizarte el mañana. Siempre vas a necesitar más dinero, más bienes, más inversiones, más control. Pero si tu seguridad está en el Padre, bueno, entonces podremos descansar. Ese es el asunto que está tratando el Señor. Ahora, observemos que Jesús no está atacando las riquezas como tal. Por eso es importante. Sí. Abraham fue rico. Dios lo bendijo. Sí. Abraham fue rico. Job fue rico. Y cuando conoció al Señor fue todavía más rico. Y estamos hablando acerca de propiedades, de dinero, de bienes. Sí, no solamente hablo de rico espiritualmente, porque lo fueron. Estamos hablando de bienes. Job fue rico. David, por supuesto que fue rico. Tuvo riquezas. No se diga Salomón. José de Arimatea era rico. Sí. Ahora, el Señor no es incongruente con el mensaje. No es pecado tener. No es pecado ser rico. No es pecado poseer. Sí. Ese no es el asunto. De nuevo, el punto aquí es adoración. ¿En dónde está nuestro corazón? Sí.
Lo que Jesús condena es confiar en las riquezas más que en el Señor. Porque aquello en lo que confiamos termina gobernando nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro tesoro? Bueno, ahí estará nuestro corazón. Y aquello que gobierna nuestro corazón también va a gobernar nuestra paz. ¿Se acuerdan esa recesión que hubo tan terrible? Donde cientos de personas en Estados Unidos se suicidaron. Fue terrible. ¿En dónde estaba puesta su confianza? Su vida estaba precisamente en esas inversiones. Y cuando no tuvieron eso, se les acabó la vida. Sí, porque ahí estaba su vida. Sí. Entonces, es interesante notar que Jesús no responde la ansiedad hablando primero del futuro, sino dice, no se preocupen porque todo saldrá bien, ¿no? Tampoco dice, no se preocupen porque nunca tendrán problemas. No, Jesús dirige nuestra mirada hacia algo mucho más profundo y tiene que ver con la identidad del Padre. Todo Mateo 6 está saturado por una expresión. Versículo 4 dice, tu Padre que lo ve en secreto. El versículo 6 dice, tu Padre que ve. El versículo 8 dice, vuestro Padre sabe. En el versículo 15 dice, vuestro Padre celestial. En el versículo 18 dice, tu Padre. Y en este pasaje dice, vuestro Padre celestial las alimenta. Sí. Es decir, la respuesta de Jesús a la ansiedad no comienza hablando acerca del mañana, ni siquiera de nosotros mismos, comienza hablando acerca del Padre. Porque la paz nunca depende, familia, de conocer el futuro, ni tampoco de lo que tenemos. Ahora, seamos sinceros. Cuando la cuenta del banco y la billetera está gorda, ¿cómo se siente? Me siento tranquilo. ¿Cómo se siente cuando no hay? Ni en la cuenta ni en la cartera. Este es un tema bien importante. Nos preocupamos, nos afanamos, ¿sí? Y por eso al final el Señor sabe a quién se dirige. Porque este pasaje, esto que estamos viendo, no es para los no creyentes. Le está hablando a sus discípulos. De nuevo, es para los ciudadanos del reino. Y a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, les dice, no se afanen. No se afanen. Sí. Pero es bien interesante de nuevo. Jesús comienza llevándonos precisamente al Padre. Identidad, ¿no? Hablando del Padre. De nuevo, porque la paz nunca va a depender de lo que tengamos. No, va a depender de Él. Depende de conocer a aquel que gobierna el futuro. Y esa es una diferencia enorme. Voy a leer de nuevo el versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí la palabra afanarse, el verbo proviene de una raíz relacionada con dividir o partir. Sí. Y describe una mente partida en varias direcciones. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Es una persona incapaz de descansar. Yo me he sentido así, con mi mente dividida, afanado. Entonces, cuando estamos así, somos incapaces de descansar. No hay descanso. No hay descanso. Sí. Es como si el corazón fuera jalando al mismo tiempo por múltiples preocupaciones. Ayer platicaba con una persona que tuvieron que abrir su estómago y le cortaron como 7 metros de su intestino. Y lo cerraron, está dializado. Pero cuando él me explicaba que cuando empieza a cicatrizar el cuerpo, se hace como tipo telaraña.
Por acá por fuera pues está la cicatriz, pero por dentro los tejidos empiezan a jalar y se hacen como telarañas. El asunto es que cuando empieza a cicatrizar y empiezan a jalar, pueden llegar a agarrar ciertos órganos internos, y lo que le pasó a él es que agarró parte del intestino y es un dolor terrible. Pero lo que voy es que se va entretejiendo y va jalando y va jalando y va jalando, y es un dolor al punto en el que él le reventó el intestino de nuevo, tuvieron que volver a abrirle. Pero cuando yo reflexionaba acerca del afán, yo me imaginaba, me venía a mi mente cuando él me estaba explicando cómo el tejido se iba jalando e iba tomando de sí para poder cerrar. Así es el afán. Nuestro corazón, ¿me explico? Es decir, nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando, nos va arrastrando, ¿no? Entonces, repito, es como si el corazón estuviera jalando hacia diferentes direcciones al mismo tiempo, por múltiples preocupaciones. Y eso es lo que hace la ansiedad. Divide nuestra mente, divide la paz, divide la atención, divide incluso nuestra adoración. ¿Sí? O sea, la ansiedad roba el presente porque precisamente intenta vivir un futuro que todavía no existe. Eso tiene que ver con el afán. ¿Sí? Alguien dijo por ahí, ¿no? De manera muy acertada, dice, la ansiedad es pagar intereses por problemas que quizás nunca llegarán. Qué terrible. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque México ya fue eliminado del Mundial? ¿A poco no? Que ahí es donde yo de verdad, cuando le metieron el primer gol a México, sentí un vacío en mi corazón. Y luego entró el segundo y se me fue el aire, no dije nada. Como el estadio que quedó enmudecido, así me quedé yo. Y luego México metió uno y volvió la vida en mí. Y dije, sí se puede. Y de verdad, yo volteaba a ver, por ahí anda Adrián. Bueno, ahí está Adrián, estaba con mis hermanos. Víctor, y lo volteaba a ver a Víctor y le digo, Víctor, qué vulnerables somos como hombres. ¿Cómo nuestras emociones, por tipos que ni conocemos, que son millonarios por estar jugando, pero nos representan, nuestras emociones son como una montaña rusa, vamos arriba y vamos hasta abajo. No. Y antes de jugarme estábamos preocupados si iba a ganar o no iba a ganar, o si iba a perder, si es la buena. Miren, lo eliminaron y se me acabó ya, así que gane quien gane, ¿verdad? ¿Cuántas veces no estamos afanados por cosas que ni siquiera van a suceder? Nos afanamos por el futuro. No. Bueno, Jesús va mucho más allá. Él está diciendo que la ansiedad y el afán revelan un problema espiritual, no necesariamente es un problema emocional solamente. Porque detrás del afán existe una pregunta silenciosa. ¿Realmente Dios cuidará de mí? ¿Realmente Dios tiene el control de mi vida? Y eso fue exactamente lo que Satanás sembró en Edén. ¿Será cierto que Dios es bueno? Sí. ¿Será así? No, es que lo que Dios no quiere es que... Sí, incredulidad. Entonces, al final todo afán y ansiedad en el fondo, pues vuelve a hacer esa pregunta. No puedo confiar en Dios. ¿Dios realmente tiene el control de mi vida? Y de nuevo, no estamos hablando de gente que no conoce al Señor. Creyentes, nacidos de nuevo. ¿Sí? Ahora, familia, debemos de evitar un error. ¿Sí? Jesús no está condenando la responsabilidad. ¿Sí? La Biblia jamás promueve la pereza o la indiferencia ante las adversidades o circunstancias futuras. No. ¿Sí? No es como que, bueno, pues el Señor ha de proveer, ¿verdad? No, ponte a chambear, mano. No, sí, voy a trabajar, pero es que a mí me gusta esto y esto. Y sí, brother, pero mientras llega eso, pues hay que adorarle, ¿no? Y confiando en el Señor.
Pero es importante, de nuevo, la Biblia no promueve la pereza, no promueve la indiferencia ante la adversidad. ¿Sí? Es decir, tenemos que movernos confiando en el Señor. José administró el alimento durante 7 años. Nehemías planeó, dice la Escritura, de manera cuidadosa la reconstrucción del templo. Proverbios alaba a la hormiga que almacena durante el verano. Pablo, cuando no había con qué, bueno, se ponía a tejer tiendas y vendía. Sí. Entonces la Escritura honra la diligencia. Lo que condena es otra cosa. Lo que condena es la ilusión de controlar el mañana. Ese es el problema. Cuando no tenemos con qué controlar el día de mañana. Pero es tan hermoso de repente decir, híjole, mañana no sé cómo le voy a hacer. Y que de repente el Señor te sorprende. Y el Señor ahí es donde nos quiere llevar, de decir, depende de mí. Tú estás haciendo lo propio. Yo voy a hacer lo que sigue, ¿sí? Entonces existe una diferencia enorme entre la planificación, la prevención y la ansiedad y el afán. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque por un lado, la planificación, bueno, nace de la sabiduría, ¿no? La ansiedad nace de la incredulidad. Son dos cosas diferentes. La planificación dice, bueno, haré lo que me corresponde, trabajaré diligentemente, haré lo propio, mientras que por otro lado la ansiedad, ¿verdad? Dice, pues todo depende de mí, y si no hago y las cosas no salen como yo quiero, y al final eso nos esclaviza. Al final eso nos esclaviza. Entonces, la planeación, ¿verdad? La diligencia nos lleva a descansar mientras obedecemos al Señor. Y esto es importante. Mientras obedecemos al Señor. Sí. Por otro lado, si no obedecemos, si no hacemos lo propio, terminaremos afanados y nunca podremos descansar. Sí, y no podremos descansar. Ahora, Jesús hace 2 preguntas. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús utiliza, un argumento rabínico muy conocido que va del mayor al menor, ¿sí? Es decir, si Dios ya hizo lo más difícil, ¿no podrá hacer lo más sencillo? Sí. ¿No podrá hacer algo tan simple como, por ejemplo, el proveerte, ¿no? Es decir, nos lleva a este pensamiento, ¿no? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién formó cada órgano de nuestro cuerpo? ¿Quién diseñó cada célula? ¿Quién sopló aliento en nosotros? No fue el alimento, fue Dios. Entonces Jesús pregunta, si Dios ya hizo el milagro más grande, ¿por qué dudan que hará el milagro más pequeño? No. El mismo Dios que diseñó nuestros pulmones provee el oxígeno para llenarlos. Es el mismo que puede llenar nuestra mesa. ¿Verdad? Y si pasamos hambre, pues diría el pastor Raúl, pues ayunamos, ¿no? Pero el mismo Dios que formó nuestro cuerpo también puede vestirlo. Sí. Entonces, la existencia misma del creyente es la prueba diaria precisamente de que Dios sostiene aquello que Él creó. La palabra de Dios dice que el Señor no solamente es creador, sino es sustentador de lo que crea. Sí. Y bueno, y quizás podrán venirnos a nuestra mente situaciones muy particulares, contextos muy particulares. Bueno, Dios tratará, ¿no? Y Dios obrará. Y de maneras misteriosas que quizás tú y yo nunca vamos a comprender estando en esta tierra. Sí. Sin embargo, entendemos que Dios es quien dice ser en su escritura. Y el Señor nos lleva a confiar en lo que dice que es Él. Sí. Entonces,
Aquí aparece una verdad profundamente ligada al Evangelio. De hecho, Pablo utiliza exactamente el mismo razonamiento ahí en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Es el mismo ejercicio, ¿no? Si dio lo más preciado, si el Padre ya entregó el regalo eterno, el más grande, no puede haber un regalo más grande que este. Dios no puede darnos algo más que eso. ¿Qué más podríamos pedirle al Señor? Y cuando nosotros entendemos esto, familia, que Dios nos dio lo más preciado, si no nos diera comida y si no nos diera vestido, Él seguiría siendo el mismo Dios digno de gloria, alabanza y servicio. Porque Él nos dio, ha provisto nuestra necesidad primaria, que es la salvación. ¿Sí lo vemos? Y eso es lo que nos lleva a vivir con otro chip, desde una perspectiva distinta, ya no ensimismado en lo que quiero o no tengo, en lo que necesito y no accedo a ello. No. Pero esa es la pregunta, ¿no? Ahora el Padre ya entregó el regalo eterno. ¿Negará ahora el pan cotidiano? Si entregó al Cordero, ¿no sostendrá a las ovejas? Entonces la cruz destruye para siempre la idea de que Dios pudiera abandonar a sus hijos. Por eso el afán y la ansiedad encuentran su respuesta definitiva precisamente en el Evangelio. Pon tus ojos en Él. Poner nuestros ojos en Él, en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sí. Entonces, no solamente porque Dios creó el universo, sino porque entregó a Cristo por nosotros. Sí. Y el Dios que no escatimó de nuevo a su Hijo, jamás dejará de cuidar a quienes fueron reconciliados mediante la sangre de Él. Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Entonces, después de establecer este principio, Jesús levanta la mirada de sus discípulos hacia el cielo, ¿sí? Y es interesante porque Jesús era un maestro muy práctico, ¿sí? Era muy práctico. No creo que exista un mejor maestro que Jesús. Qué dichosos, ¿no? Y privilegiados aquellos que fueron instruidos por Jesús, ¿no? Que estuvieron escuchando sus sermones. Pero Jesús era muy práctico. Y es interesante porque Jesús aquí no los lleva ni a la ley como tal, ni tampoco los lleva al templo, no los lleva a un salón de clases, sino los lleva a observar algo que en ese momento ellos podían ver. Y es unas pequeñas aves volando sobre sus cabezas. Porque muchas veces, familia, precisamente la creación predica mejor que muchos otros contextos. Pablo habla acerca de eso, ¿no? Y dice: la creación misma da testimonio del Creador. Y es interesante porque Jesús en el versículo 26 les dice: mirad las aves del cielo. Y yo me imagino ese panorama de Jesús hablándoles y diciéndoles: no se afanen, no se afanen. Dios tiene cuidado de ustedes. Y después los lleva y les dice: miren las aves del cielo. Y seguramente ahí andaban unos pajaritos, ¿no? Mirad, dicen las aves del cielo. Miren, dice: no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Dice: y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, después de confrontar el corazón de sus discípulos, el Señor los invita a levantar la vista. La respuesta al afán y a la ansiedad no está en mirar más hacia adentro. Eso es un problema. No es mirar más hacia adentro, sino es: levanta tu mirada. Mira a tu alrededor. Sí.
Jesús le dice, levanten la vista. La respuesta precisamente es eso. Sí. No mirar hacia adentro, sino mirar hacia Dios, hacia el Señor. ¿Sí? Jesús dice, miren las aves del cielo. Ahora, esta palabra mirad es interesante porque implica observar con atención, contemplar, aprender. Y es una invitación a convertir precisamente la creación a una lección teológica. Ahora, esta palabra que Jesús usa, porque más adelante va a usar otra palabra de mira, pero esta palabra es diferente a la otra, pero era una palabra que se usaba para una frase muy común en tiempos del Señor, y era mira a tu abuelo. Y la expresión tenía que ver como observa para aprender, ¿no? Ahora, algo importante a notar es que las aves no viven en la pasividad. Sí. De nuevo, no se quedan en el nido esperando que el alimento caiga del cielo. ¿Verdad que no? Las aves vuelan, buscan, trabajan. Ciertamente no almacenan como las hormigas, ¿verdad? Tienen su propio método de sobrevivencia, ¿sí? Pero tomando el ejemplo de Jesús, ¿sí? Pero no viven preocupadas por el mañana. ¿Sí lo vemos? Y es interesante porque ¿alguno de aquí se ha preocupado si mañana va a salir el sol? ¿Alguna vez usted se ha dormido y decir, ay Señor, ojalá y mañana sí salga el sol, porque si no sale, ¿alguna vez ha pasado eso? Lo damos por sentado, ¿no? Hay una confianza. O sea, es decir, estoy tan familiarizado, en mi caso tengo 38 años, casi 39 años, viendo salir el sol todos los días, que yo no me preocupo porque sé que mañana el sol ha de salir, ¿no? Si Dios lo permite. Porque hay un proceso natural al cual yo estoy acostumbrado y doy por sentado. Pero me he familiarizado tanto con eso que no me preocupo. ¿Ven hacia dónde voy? Necesitamos familiarizarnos tanto con Dios, relacionarnos tanto con el Señor, al punto en el que yo sé que el Señor no me va a fallar. Porque son tantas las veces que he experimentado su fidelidad en mi vida que sé que esto que estoy pasando también va a pasar, al igual que todas las otras cosas, y el Señor saldrá glorificado en medio de ello. Y sé que el Señor me va a bendecir, porque así es Él. Así como el sol no cambia, ¿no? Entendiendo su ciclo, ¿sí? Pues mucho menos el Señor. Es el mismo desde los siglos hasta el siglo. Es el eterno, ¿no? Entonces, es interesante. Aquí el asunto de nuevo. Sí, bueno, pues mira, pues el Señor dice, ¿no? Que pues a los pajaritos, pues también a mí, ¿verdad? Y pues no se trata de quedarse en el nido. Se trata de salir a buscar. De nuevo, las aves vuelan, buscan, trabajan, pero no viven preocupados por el mañana. Entonces aquí es donde encontramos ese equilibrio bíblico, ¿no? Dios alimenta a las aves, pero lo hace mientras ellas cumplen el propósito para el cual fueron creadas. ¿Sí lo vemos? Bueno, de la misma manera, Dios llama a sus hijos a trabajar con diligencia, pero mientras trabajamos, debemos de descansar en su provisión. Sí. Entonces, Jesús hace entonces una pregunta que destruye de alguna manera también esta lógica del afán y de la ansiedad. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, no porque las aves carezcan de valor. Jesús no está diciendo que no valen las aves. Dios también cuida de ellas. De hecho, esa es la premisa. Pero el hombre fue creado a imagen de Dios. No hay una criatura más valiosa para Dios que aquella que fue creada a su imagen y a su semejanza. Sí. El hombre fue creado a imagen de Dios y el creyente ha sido redimido por la sangre del Cordero. Si Dios cuida a un gorrión, ¿cómo no cuidará de un hijo adoptado por gracia?
Entonces muchas veces el afán o la ansiedad nos hace pensar que estamos solos, que no podemos. Sí. Pero la fe nos recuerda que tenemos precisamente un Padre celestial, un Padre que no está limitado. No. Yo tengo conozco una niña que su papá tiene la posibilidad económica, le va muy bien. Y hace poco quebró un iPad que tenía nuevecito, hace como 3 meses se lo compraron, el más nuevo. Y todos así, ¿no? Como 50,000 pesos. Y la niña levantó, recogió y dijo, pues le voy a pedir a mi papá que me compre otro. No. No. Y pues sí, andan viendo para comprarle otro. ¿A dónde va mi ejemplo? Mi ejemplo no es hacer malcriados, pero mi punto es la confianza de esa niña porque sabe que su papá puede. ¿Sí me explico? Vamos a dejar a un lado el hecho de si es irresponsable o no, o si el papá se lo debiera de comprar o no. Mi punto es la confianza de la niña de decir, mi papá puede hacerlo. Para mi papá no es problema esto. Y vuelvo al mismo punto de hace un momento. ¿Hasta dónde puede el Señor? Porque ciertamente nos alejamos totalmente de que el Señor nos va a estar comprando iPads si somos irresponsables, ¿verdad? El Señor no hace eso. Pero sí puede darnos todo lo necesario. ¿Me explico? No nos da lo que queremos, no, pero muchas veces nos da sí más de lo que necesitamos. En su misericordia y en su soberanía. Sí. Entonces, el punto aquí es la confianza que nosotros debemos de tener para con nuestro Padre Celestial de que Él lo puede hacer. Y otra cosa, Él quiere hacerlo. Sí. Que eso todavía le da, ¿no? Lo pone en turbo, ¿no? En nuestro pensamiento. Es decir, el Señor no solamente puede sostener mi vida, no solamente puede, o sea, no solamente es un Dios, Él quiere hacerlo. Él quiere que yo confíe en Él porque Él es un Dios digno de confianza. Sí. Entonces, la fe precisamente nos lleva a eso, a recordar qué clase de Padre tenemos. Luego Jesús añade una segunda pregunta. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La respuesta es evidente. Nadie, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el afán nos puede llevar, ¿no?, a querer tomar el control, pero no produce resultados. No podemos alargar nuestra vida, ¿verdad? No podemos cambiar el pasado, no podemos asegurar el futuro, solo consume las fuerzas del presente. Es lo único que hace. El afán y la ansiedad es lo que hace. ¿Cuántas noches, de nuevo, no hemos perdido imaginando escenarios que jamás ocurrieron? Yo recuerdo cuando nació Ángel, estaba recién nacido, yo empecé a tener un montón de pesadillas y soñaba, fueron muchas semanas soñando todos los días que le hacían daño. Todos los días y me despertaba llorando y no podía, hasta que recuerdo hablé con Raúl y Rocío y bueno, ahí trataron un asunto en mi corazón. Al final, pues una falta de confianza en el Señor. Y se lo entregué al Señor y pude descansar. Pero es horrible. Era horrible porque yo vivía cada noche el daño que le hacían a mi hijo. Era terrible. Y me estaba consumiendo y al final es eso, ¿no? Pues falta de confianza en el Señor. Sí. Necesitaba estar y no quería que no pasara nada, que no. Y me imaginaba cosas terribles despierto. Entonces, bueno, entendí que tenía que entregárselo al Señor y descansar en Dios y entender que mis hijos van a pasar por situaciones difíciles y que yo no voy a poder evitarlo, pero Dios tiene el control de todo y que aún si pasa algo terrible desde mi perspectiva,
no hay despropósito alguno. El Señor es soberano. Y confiar en la providencia del Señor, en que el Señor tiene el control de absolutamente todo. Y quizás un día entenderé, quizás no, ¿verdad? Entonces, no podemos asegurar el futuro. Todo esto consume nuestras fuerzas. Entonces, bueno, el Señor nos lleva a eso. Hace un momento, los jóvenes, adolescentes, están ahorita en un congreso de jóvenes, aquí cerca, y cantábamos un canto, y de hecho lo anoté, ¿no? Dice una frase del canto: no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Y es eso. Entender que si el Señor tiene el control de mi vida, no debo de temer nada. ¿Sí? Si tengo el Señor, ¿verdad? No me falta nada. Lo tengo todo. Entonces, dice el versículo 28. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora Jesús cambia el escenario. Primero nos llevó a levantar la mirada al cielo, a observar las aves. Ahora dirige los ojos al suelo para contemplar las flores del campo. ¿Sí? Dice: considerad los lirios. Este verbo significa examinar cuidadosamente. Es una palabra utilizada por Jesús, y esta denota precisamente, esta palabra, admiración por una belleza externa. Y tiene una razón. Es decir, los lirios no producen su propia belleza. Esto es para las hermanas que dicen: es que no tengo que ponerme. Ahí les va. ¿Sí? Los lirios no fabrican sus colores ni diseñan sus pétalos. Toda su hermosura proviene precisamente de la mano quien lo creó. ¿Sí? Ahora, Jesús menciona a Salomón, el rey más rico y espléndido de Israel. Su vestidura representaba el máximo lujo, ¿sí? El cómo él se presentaba. Sin embargo, Cristo afirma que una simple flor silvestre posee una belleza que supera toda la gloria de Salomón. Sí. Ahora está en nosotros si lo creemos o no, porque dirá: ay, el Señor, ¿verdad? Nomás porque no me quiere comprar ese vestido, ¿verdad? Ahí está, hermano, porque cuando quiere un vestido nuevo, mi amor, así. El Señor te creó más bella que la misma gloria de Salomón, ¿verdad? No necesita ese vestido, mi amor. Sí. Ahora, ¿por qué? Precisamente, familia, porque la gloria humana siempre es prestada. Salomón, con todo lo que tenía, aún su sabiduría le fue dada. No fue algo que él generó. Ni siquiera fue algo que él se ganó. Le fue dado. Qué interesante, ¿no? Y de nuevo todo conecta y nos lleva a poner al Señor en el centro. Si se fijan, todo el mensaje es: quítate, 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 y pon al Señor en el centro. Sí, pon al Señor en el centro. Entonces, la belleza de la creación refleja directamente la sabiduría y la creatividad de Dios. Después Jesús presenta un argumento, ¿no?, culminante. Dice: la hierba florece por unos días y luego se seca para ser usada como combustible. Es decir, su existencia es breve y pasajera. Sin embargo, Dios la adorna con extraordinario cuidado, con tal belleza. Y entonces Jesús pregunta: ¿no hará mucho más con vosotros? ¿No son más bellos ustedes que las flores del campo? ¿No son más hermosos ustedes? Ese mucho más es el corazón del pasaje. Si Dios cuida de lo temporal, ¿cómo no ha de cuidar lo eterno? Y si se fijan, familia, no necesitamos ponernos en el centro del mensaje para entonces cobrar valor. El Señor, nosotros somos dignificados en Él.
Nuestro valor está en Él. En el momento en que nosotros ponemos a Cristo en el centro de todo, entonces somos dignificados nosotros. Entonces podemos vernos como el Señor nos ve. Hermosos. Aún más que la gloria de Salomón. Sí. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Si viste la hierba que desaparece, ¿cómo no sostendrá a sus hijos que permanecerán para siempre en Cristo Jesús? No. Ahora finalmente Jesús va a la raíz del problema. Y aquí entro a la conclusión. No sé si hay pianista, pero va a la raíz del problema y culmina con hombres de poca fe. Déjale, tomo agua. Eso es importante. No dice hombres sin fe. Es diferente hombres sin fe a hombres de poca fe. Es diferente. No es lo mismo poco a nada, ¿verdad? ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo poquito a nada. No. Una vez yo estaba niño, tenía unos 12 años y habíamos tenido un juego de fútbol y después del partido la mamá de un compañero del equipo nos invitó a su casa y fuimos a su casa y traíamos un montón de hambre y era tarde. Entonces la señora dijo, ¿quieren burritos? Y sí, ¿no? Entonces ella va y calienta unas tortillas tía rosa y les echa mantequilla y nos da burritos de mantequilla. Y en mi casa yo estaba acostumbrado a los burritos con tortillas hechas a mano de mi mamá o mi abuelita, con frijoles, con un pedacito de queso, ¿no? Y una rebanadita de aguacate, ¿no? Pero les voy a decir una cosa. Me lo comí, me supo a gloria. No era comparado a los burritos de mi casa, pero poco no es lo mismo que nada. Sí. Hombres de poca fe. Sí. No le está hablando a incrédulos. Diga conmigo, me está hablando a mí. Me habla a mí. Porque me afano. Porque me afano. Porque me preocupo desmedidamente. Porque en muchas ocasiones mi corazón se divide al igual que mis pensamientos. Y termino adorando cosas que no debo de adorar. Es decir, pongo cosas en el lugar que le corresponden a Dios. Hombres de poca fe. Sí. Él está hablando a discípulos cuya confianza quizás se ha debilitado por las circunstancias, por el momento. Sí. El afán y la ansiedad han tomado lugar en el corazón. Sí. Y ciertamente no se niega que Dios es fiel y que Dios es todopoderoso y sí tiene el control de todo, pero mi corazón está dividido. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Este mensaje es para nosotros. Sí. Entonces, la realidad es que el afán y la ansiedad no nace porque Dios haya dejado de ser fiel. Nace cuando dejamos de recordar su fidelidad. Cada amanecer, familia, es un recordatorio de que la creación sigue sostenida por la providencia de Dios. Esa confianza que tenemos de que mañana el sol ha de salir no es más que por la fidelidad del Señor. Porque Él ha decidido seguir sosteniendo su creación. Y si el Padre no olvida alimentar a una ave ni vestir a una flor, tampoco olvidará a ninguno de sus hijos. La pregunta no es si Dios será fiel todo el tiempo. La pregunta es si nosotros creemos que lo será. Sí, en todo momento. Y termino con esta frase. La fe no niega las dificultades. Simplemente descansa en el que Él
Descansa en que el Dios que sostiene las aves y viste los lirios, también sostiene la vida de sus hijos. Sí. Hasta allá nos lleva la fe. Así que cuando estemos afanados y ansiosos, volteemos a ver a los pajarillos. Volteemos a ver a los cactus. Que ahí están. Sí. La creación misma. Y esta nos gritará que Dios sigue sosteniéndola. Que Dios sigue proveyendo. Amén. Oramos y damos gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado, Señor, para con los tuyos. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos y perdónanos, Señor. Porque hemos sido hombres de poca fe. Porque no hemos confiado del todo en ti, Señor. Porque muchas veces tomamos el timón de nuestra vida y sin darnos cuenta te lo arrebatamos de las manos, Señor. Quizá no con palabras, pero sí con actitudes. Y decimos, Señor, permíteme yo controlar esta situación porque no estoy confiando del todo en cómo se están dando las cosas. Perdónanos por eso, Señor. Y ayúdanos a crecer en nuestra confianza en ti. A poder descansar. Y si estamos en esta situación, Señor, de estrés, conflictos emocionales, ansiedad, afán, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, que tu Espíritu Santo nos haga ver, Señor, que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve, Señor, a humillarnos y a reconocerte a ti, Señor, que no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, Señor, pero que sí podemos confiar en que tú tienes el control de todo y que nos has de dar lo que necesitamos, Padre. Ayúdanos a abrazar los procesos también, que muchas veces son tan difíciles y nos negamos, Señor, a cruzar por ellos. Pero que todo, Padre, lo que está en la palabra, todo lo que está escrito, todo lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, sea vivo en nuestro corazón. Ayúdanos a crecer, Señor, en fe y confianza. Ayúdanos. Tú conoces nuestra vida, conoces el mundo en el que estamos, la situación, Señor, tan complicada en la que se vive en estos tiempos. Pero nada de eso es relevante, Señor, comparado contigo. Nada de eso es más grande que tú. Nada de eso altera, Señor, tu consejo, tu palabra, tu guía. Nada de eso. Tu palabra permanece para siempre. Todo pasará, pero tu palabra es la misma. Así que ayúdanos a seguir confiando, Señor, en tu palabra. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.